La dualidad del alma humana es quizás uno de los misterios más profundos y tormentosos que enfrentamos en nuestra existencia terrenal. Como escribió el apóstol Pablo en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Esta confesión desgarradora del gran evangelizador revela una verdad universal. La batalla constante entre la carne y el espíritu que se libra en el corazón de cada ser humano. Existe una historia que se repite a través de los siglos, en diferentes formas y contextos, pero siempre con la misma esencia dolorosa. Es la historia de aquellos que, como los fariseos que Jesús denunció, limpian por fuera la copa y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Es la historia de quienes proclaman la luz mientras caminan en tinieblas, de quienes predican la verdad mientras viven en mentira. En los pasillos silenciosos de las iglesias, en los púlpitos elevados donde resuenan sermones sobre la santidad, en los confesionarios donde se absuelven pecados ajenos, se desarrolla a menudo esta paradoja humana. La tentación no distingue entre el laico y el consagrado, entre el pastor y la oveja. Como dice 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. La historia comienza siempre de la misma manera, con una vocación genuina, un llamado sincero al servicio divino. Los primeros años están marcados por una devoción auténtica, por la alegría del descubrimiento espiritual, por la satisfacción de servir a otros. Pero gradualmente, casi imperceptiblemente, comienza la erosión. Primero son pequeñas concesiones, justificaciones menores, compromisos que parecen insignificantes. Solo esta vez, se dice la persona. Nadie lo sabrá, se susurra a sí misma. Después me arrepentiré, promete en silencio. El proceso es sutil como el veneno que se extiende por las venas. La persona continúa cumpliendo con sus deberes públicos, manteniendo la fachada de rectitud, aunque la comunidad espera. Los domingos predica sobre la importancia de la honestidad mientras oculta sus propias mentiras. Habla sobre la pureza mientras alimenta pensamientos impuros, exhorta a la fidelidad mientras traiciona sus propios votos y compromisos. La Escritura nos advierte en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Esta capacidad del corazón humano para el autoengaño es asombrosa. La persona construye elaboradas justificaciones para sus acciones. Se convence de que sus pecados secretos no afectan su ministerio público. Desarrolla una teología distorsionada que separa artificialmente su vida privada de su vocación pública. Dios entiende mi situación especial, se dice. Mis responsabilidades son tan grandes que merezco cierta compensación. Lo que hago en privado no lastima a nadie. Mientras siga sirviendo fielmente en público, lo demás no importa tanto. Estas son las mentiras que la persona se cuenta a sí misma, construyendo murallas de racionalización que la protegen de enfrentar la realidad de su condición. Pero la verdad tiene una manera de manifestarse, como dice en Lucas 8:17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Los pecados secretos tienen una forma de filtrarse hacia la superficie. Se manifiestan en la irritabilidad inexplicable, en la pérdida gradual de la compasión genuina, en la transformación de la predicación de mensaje de esperanza a performance vacía. La congregación, aunque no conozca los detalles específicos, comienza a percibir algo diferente. Los sermones suenan huecos, las oraciones parecen mecánicas, el liderazgo carece de la autenticidad que antes lo caracterizaba.
Los más sensibles espiritualmente detectan la incongruencia, aunque no puedan articular exactamente qué es lo que está mal. Mientras tanto, la doble vida se vuelve cada vez más pesada. Mantener dos identidades separadas requiere una energía mental y emocional enorme. La persona vive en constante tensión, siempre alerta para asegurarse de que los dos mundos no colisionen. El miedo al descubrimiento se convierte en una ansiedad constante que erosiona la paz interior. La vida de oración se deteriora. ¿Cómo puede uno comunicarse honestamente con Dios cuando vive en constante contradicción con sus principios? Las Escrituras se vuelven un espejo incómodo que refleja la realidad no deseada. Los Salmos de David, particularmente, el Salmo 51, resuenan con una familiaridad dolorosa. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. La arrogancia espiritual se convierte en un mecanismo de defensa. La persona se vuelve más crítica hacia los demás, más rápida para juzgar los pecados ajenos, más severa en sus pronunciamientos morales. Es una forma inconsciente de desviar la atención de sus propias fallas y de mantener la ilusión de superioridad moral. Como Jesús dijo en Mateo 7:3, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Los momentos de convicción llegan como ondas. Durante una lectura bíblica particularmente penetrante, en medio de un sermón que parece dirigido directamente al corazón, durante una canción de adoración que remueve las profundidades del alma. En esos instantes, la persona siente el llamado del Espíritu Santo al arrepentimiento genuino. Pero la fuerza del hábito, el miedo a las consecuencias, la vergüenza de admitir la hipocresía, todo conspira para silenciar esa voz divina. Mañana, promete, después de este compromiso importante, cuando pase esta crisis, cuando encuentre el momento adecuado. Pero ese momento nunca llega, porque siempre hay otra excusa, otra postergación, otra razón para mantener el status quo. La familia, si la hay, sufre las consecuencias de esta doble vida. Los hijos perciben la incongruencia entre el padre público y el padre privado. La esposa siente la distancia emocional y espiritual, aunque no comprenda completamente su origen. Las relaciones más íntimas se vuelven superficiales porque la autenticidad se ha sacrificado en el altar de la imagen pública. En algunos casos, la revelación llega de manera súbita y dramática, un descubrimiento fortuito, una denuncia inesperada, una coincidencia que expone la verdad oculta. La caída es estrepitosa y pública. La persona que era vista como modelo de virtud se revela como un fraude moral. La comunidad se tambalea, la fe de muchos se resquebraja. El escándalo se extiende como ondas en un estanque. En otros casos, la doble vida continúa durante años, décadas incluso. La persona envejece manteniendo la farsa, llevando el peso de la culpa hasta la tumba. En sus últimos días, cuando la muerte se acerca y las preocupaciones terrenales se desvanecen, finalmente enfrenta la realidad de su condición espiritual. Pero para entonces, el hábito del autoengaño está tan arraigado que incluso la proximidad de la eternidad no logra quebrantar completamente las murallas de justificación. Sin embargo, la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. La historia de la mujer samaritana en Juan 4 nos muestra que ninguna vida es demasiado complicada, ningún pecado demasiado grande para el amor redentor de Cristo. David, a pesar de su adulterio y asesinato, encontró perdón y restauración cuando finalmente enfrentó su pecado con honestidad total. El camino de regreso siempre está disponible, pero requiere humildad radical.
Implica renunciar a la imagen cuidadosamente construida, admitir la hipocresía, enfrentar las consecuencias y comenzar el arduo proceso de reconstruir la integridad. Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La restauración no es solo posible, sino que es el deseo del corazón de Dios para cada uno de sus hijos. Pero requiere que salgamos de las sombras de la duplicidad hacia la luz de la transparencia. Requiere que cambiemos la adoración pública vacía por la comunión privada auténtica. Requiere que elijamos la integridad dolorosa sobre la hipocresía cómoda. Esta historia se repite porque la naturaleza humana permanece constante a través de los siglos, pero también se repite porque la gracia divina permanece constante, siempre disponible, siempre suficiente, siempre capaz de transformar al pecador más empedernido en un hijo genuino de Dios. La pregunta que cada persona debe hacerse no es si está libre de esta tentación, nadie lo está, sino si está viviendo en la honestidad radical que permite que la gracia de Dios opere efectivamente en su vida. Porque solo en la luz de la verdad puede florecer la auténtica espiritualidad, y solo en la confesión sincera puede encontrarse la libertad verdadera que Cristo vino a ofrecer. El proceso de vivir en esta dualidad genera consecuencias profundas y duraderas que se extienden mucho más allá de la vida personal del individuo. Como una piedra arrojada al agua, las ondas de la hipocresía se propagan en círculos cada vez más amplios, afectando a familias enteras, comunidades de fe y generaciones futuras. Eclesiastés 8:11 nos advierte: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. La normalización de la doble vida se convierte en un veneno espiritual que se filtra a través de las estructuras religiosas. Cuando los líderes espirituales viven en contradicción, envían un mensaje subliminal pero poderoso a sus seguidores: que la fe es principalmente un ejercicio de imagen pública, más que una transformación interna genuina. Los jóvenes, especialmente sensibles a la autenticidad, detectan esta incongruencia y desarrollan un cinismo hacia la religión que puede durar toda la vida. La corrupción espiritual opera de manera similar a la corrupción política o social. Comienza con pequeñas concesiones parecen insignificantes. Un líder religioso que vive en dualidad puede comenzar tolerando pequeñas mentiras en otros, luego ignorando faltas mayores, hasta eventualmente participar activamente en encubrimientos y manipulaciones. La línea entre lo correcto e incorrecto se vuelve cada vez más borrosa hasta que desaparece por completo. Santiago 1:14-15 describe este proceso con precisión quirúrgica. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esta progresión inevitable del deseo al pecado y del pecado a la muerte espiritual se manifiesta de manera particularmente destructiva en aquellos que ocupan posiciones de autoridad moral. La ironía más dolorosa de esta condición es que cuanto más alto sea el púlpito desde el cual se predica, más profunda será la caída. Los estándares que se aplican a los líderes espirituales son apropiadamente más elevados que los del creyente promedio. Como dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esta mayor responsabilidad significa que la hipocresía de un líder religioso causa daño exponencialmente mayor que la de una persona común.
El autoengaño se profundiza con el tiempo hasta convertirse en una segunda naturaleza. La persona desarrolla la habilidad casi sobrenatural de compartimentar su vida de manera tan efectiva que genuinamente puede predicar sobre la honestidad el domingo por la mañana y participar en actividades deshonestas el domingo por la tarde sin experimentar disonancia cognitiva inmediata. Esta capacidad de disociación es tanto un mecanismo de supervivencia psicológica como una forma de muerte espiritual. La oración se convierte en un ejercicio particularmente tortuoso para quien vive en dualidad. Cada vez que se arrodilla para orar, ya sea en público o en privado, debe enfrentar la realidad de su condición. Por eso muchos líderes en esta situación gradualmente reducen su vida de oración personal o la transforman en algo puramente ritual y vacío. Es imposible mantener una comunión auténtica con Dios mientras se vive deliberadamente en contradicción con su voluntad. La lectura de las Escrituras se vuelve igualmente problemática. Cada pasaje sobre la integridad, cada versículo sobre la hipocresía, cada exhortación a la santidad se convierte en una acusación directa. Por eso muchos líderes en esta condición gradualmente abandonan el estudio bíblico personal serio, limitándose solo a la preparación superficial necesaria para sus responsabilidades públicas. El fenómeno de la proyección se vuelve prominente. La persona que vive en dualidad frecuentemente se convierte en el crítico más severo de los pecados que ella misma comete en secreto. Es como si, al condenar públicamente esas acciones, pudiera exorcizar de alguna manera su propia culpa. Esta proyección no solo es hipócrita, sino que también es destructiva para aquellos que reciben estas críticas desproporcionadas. La relación con la familia se deteriora de maneras sutiles, pero profundas. Los hijos de líderes religiosos que viven en dualidad frecuentemente desarrollan una versión particularmente virulenta de rebelión espiritual. Han visto de primera mano la diferencia entre la imagen pública y la realidad privada, y esto los lleva a rechazar no solo la hipocresía de sus padres, sino en toda la estructura de fe que representan. Las esposas de líderes religiosos hipócritas enfrentan un dilema particularmente cruel. Conocen la realidad de la situación, pero se sienten atrapadas entre la lealtad matrimonial y la integridad moral. Muchas desarrollan una forma de negación que les permite funcionar, pero que las aleja gradualmente de su propia vida espiritual auténtica. El impacto en la comunidad de fe es devastador y duradero. Cuando finalmente se expone la hipocresía de un líder respetado, no solo se destruye su propia reputación, sino que se erosiona la confianza en toda la institución religiosa. Los miembros de la congregación experimentan una crisis de fe que puede tomar años o décadas superar. Algunos nunca se recuperan completamente y abandonan la fe por completo. La tragedia más profunda es que esta destrucción era completamente evitable. En cualquier punto del proceso de deterioro moral, la persona podría haber elegido la honestidad radical y el arrepentimiento genuino. Podría haber buscado ayuda, podría haber confesado sus luchas, podría haber tomado medidas para restaurar su integridad, pero el orgullo, el miedo y la vergüenza conspiran para mantenerla atrapada en el laberinto de la duplicidad. Proverbios 16:18 es proféticamente relevante. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. La soberbia que impide a la persona buscar ayuda y admitir sus fallas es la misma que eventualmente garantiza su caída pública y la destrucción de todo lo que ha construido. Sin embargo, incluso en medio de esta tragedia, la misericordia de Dios permanece disponible. Pedro,
quien negó a Cristo 3 veces en su momento más crítico, fue completamente restaurado y se convirtió en el líder de la iglesia primitiva. Pablo, quien persiguió violentamente a los cristianos, se transformó en el mayor evangelizador de la historia. David, a pesar de su adulterio y asesinato, fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, después de su arrepentimiento genuino. La diferencia clave entre estos ejemplos bíblicos de restauración y los casos modernos de caída moral está en la respuesta al ser confrontados con su pecado. Pedro lloró amargamente y buscó el perdón. Pablo no trató de justificar sus acciones pasadas, sino que las reconoció como lo que eran. David escribió el Salmo 51 como una confesión completa y sin excusas de su culpa. El camino de regreso siempre existe, pero requiere humildad radical. Requiere renunciar a todas las justificaciones cuidadosamente construidas y ver el pecado tal como Dios lo ve. Requiere estar dispuesto a perder todo: reputación, posición, comodidad, por el bien de recuperar la integridad. Como dijo Jesús en Mateo 16:26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La restauración genuina no es solo un evento, sino un proceso que puede tomar años. Requiere la reconstrucción completa del carácter, la sumisión a la autoridad de otros, la transparencia radical y la paciencia para ganar nuevamente la confianza perdida. Muchos no están dispuestos a pagar este precio y prefieren mantener la fachada hasta el final. Pero para aquellos valientes que eligen la verdad sobre la comodidad, que eligen la integridad sobre la imagen, que eligen a Dios sobre la aprobación humana, esperan las palabras de Jesús en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es la promesa que hace que valga la pena renunciar a la doble vida y abrazar la libertad de la autenticidad total.